Bienvenidos, estimados hermanos en Jesucristo. Hoy compartiremos un nuevo tema sobre la apologética católica, tratando de conocer un poco más nuestra fe. El tema de este día tiene por nombre las 4 propiedades o características de la Iglesia Católica. 4 propiedades, o también se le llama 4 características. Es un tema en el que está basada toda nuestra iglesia. Conforme el tiempo vamos a ir profundizando, interiorizando un poco más, ya que es un tema un poco extenso. Vamos a ir despacio, porque recordemos que despacito se le entiende mejor a las cosas. La propiedad número 1 es: la iglesia es una. La iglesia es santa. La iglesia es católica. Y la cuarta es apostólica. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ese es el primer tema en que vamos a estudiar, esperando pues que todos pongamos un poquito siempre de nuestro tiempo, porque es necesario ahondar un poco más en esto. Vamos a la propiedad número 1. La iglesia es una. Sabemos que la Iglesia Católica, estimados hermanos, siempre se ha caracterizado en proclamarse que es una. Su doctrina es una. Está basada única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nos dio la idea central. Por ejemplo, si nos vamos a base bíblica, que es la que caracteriza a esta rama de la iglesia, de la teología, la apologética, yo le invito a que leamos el capítulo 16 en los versos. Vamos a poner por lo menos desde el verso 13 en adelante. Aunque los versos más propios, el verso 18, 19 y 20. Ahí Jesús comienza a elegirse, a diseñarse su iglesia. Y precisamente lo hace, sabemos cada uno de nosotros que lo hizo en los apóstoles. Pero dentro de los 12 apóstoles quiso escoger, elegir, y que fue también como algo profético de parte de Dios. No fue algo que Jesús se lo quiso inventar, Jesús se lo quiso sacar de la manga de la camisa, como decimos nosotros constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, dice la propiedad número 1, una, porque tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, forma un solo cuerpo, vivifica por un solo espíritu. Estos elementos que hemos mencionado van acompañando a la propiedad número 1, que es: la iglesia es una. Vamos a entrar en materia entonces, porque el tiempo dijimos que es nuestro peor enemigo y pues no queremos cansarlos, ¿verdad? Sino que queremos que ustedes queden ahí pendientes cuando el hermano Marvin va a compartir un nuevo tema sobre la iglesia. Queremos profundizar más, queremos estudiar más textos bíblicos, queremos conocerla más a fondo, porque recuerda, nadie ama lo que no conoce. Hay que conocer aquella persona para irla amando, para irla admirando, para irnos enamorando de ella. Eso sucedió cuando tú y yo, o nosotros, nos enamoramos de esa persona que Dios puso delante de nosotros. Muy bien, todo comienza en aquel episodio donde Jesús les hace una interrogación a sus apóstoles y les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Capítulo 16, verso del 13 en adelante. La vamos a leer
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Eso fue lo que los apóstoles respondieron a Jesucristo cuando Él les preguntó, ¿quién dice la gente? Para la gente, ¿quién soy yo? Como primera parte. Pero ellos comienzan dando respuestas vagas. Claro, era lo que la gente decía, lo que la gente hablaba, proclamaba de ese Jesús, porque no lo habían conocido a profundidad, no habían tenido ese encuentro personal con Él. Por eso estaban indecisos, estaban inseguros. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otros que eres Elías, u otros dicen que eres uno de los profetas. Pero esa respuesta no le interesó mucho a Jesús. Como que dice, ¿verdad? Eso dice la gente. Muy bien. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Verso 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esa es la respuesta que Jesús tanto esperaba, anhelaba, que la dijera uno de sus apóstoles. Es decir, Jesús sabía que dentro de ellos algunos todavía estaban indecisos, todavía dudaban de Jesucristo, no tenían todavía un conocimiento más profundo, ¿verdad? No habían tenido todavía ese acercamiento, ese encuentro más a fondo, porque sabemos que algunos lo hacían por intereses personales, ¿verdad? Por el dinero, en el caso de Judas Iscariote. Algo otros estaban por ahí que tenían sus ciertas dudas. Entonces Jesús esperaba una luz de su Padre Yahvé, o sea, Dios, ¿verdad? Y por eso le dice, dichoso Simón, hijo de Juan. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, Jesús sabía que quien hablara era la persona que Dios mismo se había elegido para que a través de él, y no solo en él, sino también en los 12, pero que ese era el elegido para ser la cabeza visible, el que se quedaría representando a nuestro Señor o guiando a la iglesia, pastoreando a la iglesia después de su partida, o sea, después de subir al cielo. Y entonces el verso 16 entra en acción. Pedro contestó. Pedro tomó la palabra. Pedro fue inspirado, fue movido por Dios nuestro Señor. Se lo voy a leer textualmente. Yo creo que esos textos ustedes se los pueden de memoria, pero para fundamentar más nuestra fe, para acrecentar más nuestra fe, nuestro conocimiento en Dios nuestro Señor, lo voy a leer desde la Sagrada Escritura. Atención, por favor. Pedro tomó la palabra. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, dichoso eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Vea lo que les acabo de mencionar. Fue Dios mismo quien inspiró a Pedro que se levantara de entre los 12 y proclamara a Jesucristo el Mesías, el que tenía que venir, el que el pueblo de Israel o los judíos esperaban ansiosamente, el Mesías prometido por medio de los profetas. ¿Cuántos años atrás lo había profetizado, especialmente el profeta Isaías? Y otros profetas, ¿verdad? Pero Isaías fue el que más profetizó de nuestro Señor Jesucristo, el que tenía que venir. Y por eso dice, dichoso tú, Simón. Aquí hay que hacer hay que parar un poquito. Veamos el nombre
de Pedro antes de ser llamado Pedro. El nombre de Pedro ya es el nombre que Cristo le pone a él, que nos indica la nueva misión del apóstol dentro de los apóstoles. Hay que hacer mucho énfasis, hay que detenerlos un poco para poder entender, ¿verdad? Despedazar, darle un buen discernimiento a estos pequeños textos que aparentemente muchos solamente lo leemos y los pasamos por alto, pasamos de largo, pero no le encontramos el contenido profundo de dicho texto. Por ejemplo, el nombre de Pedro era Simón. Jesús se lo dice, versículo 17. Jesús le replicó, dichoso eres Simón. Ese era el nombre de Pedro. Entonces el nombre de Pedro, ¿qué significa? Significa piedra, significa roca, donde nuestro Señor iba a comenzar a cimentar su nueva iglesia, o su nuevo pueblo, pudiéramos decir, o su iglesia. No vamos a decir nueva iglesia porque todavía no se desconocía la palabra iglesia. Es más, no se conocía una palabra que se pronunciara como iglesia, sino el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, los elegidos de Dios. Entonces, los nuevos elegidos de Dios eran precisamente los 12 apóstoles. Mas, sin embargo, más adelante sabemos que Judas Iscariote, pues él mismo se quita la vida después de haber traicionado a nuestro Señor, y quedan 11. Pero para que se continuara el número 12 que Jesús mismo había elegido, eligieron a otro posteriormente, ya en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, viene la nueva misión de aquel Simón, y les quita el nombre de Simón y le pone el nombre de Pedro. Verso número 18. Y ahora yo te digo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, estimados hermanos, palabras de los labios de nuestro Señor Jesucristo. No estamos inventando. Tú eres Pedro, o sea, piedra, o sea, roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Vamos a sacarlo acá al verso 18. Yo te digo, tú eres Pedro. Y entre paréntesis, o sea, piedra, roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primeramente hay que recalcar, tomar en cuenta que Jesucristo utiliza un artículo definido, la palabra mi, una M y una I. No está diciendo mis, no le dijo mis, no escribió una S, no fueron 3 letras, no que fueron 2, mi. Esto es importante para nuestra fe, hermano católico. Conocer de viva voz de nuestro Señor Jesucristo qué fue lo que Él se quiso hacer. Aquí, si hay alguien más a quien hay que reclamarle, hay que pedirle cuentas, hay que cuestionar, pues es a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros retachar o rechazar lo que Jesucristo dijo? ¿Verdad? De ninguna manera. Por eso es que es importante que nosotros tengamos claro. Ahora, ya que estoy tocando esta palabra de piedra, quiero dejar claro también, por si algún día un hermano separado ve o mira, escucha este video. Jesucristo en otras oportunidades, Él se adjudica también el nombre de piedra, donde iba a ser cimentada la fe. Y este es un hecho, estimados hermanos, que no podemos nosotros obviar, no podemos nosotros tampoco negar.
o sea, ocultar. Cuando decimos los católicos que Pedro es la piedra, es la base donde se va levantando el edificio, hablando de una forma material, figurada, a la iglesia, esto no significa que para nosotros los católicos Pedro ya es nuestro Dios, Pedro ya es nuestro Mesías, Pedro, entonces ahora Pedro es nuestro Salvador. No, tampoco, ¿verdad? Como dicen los hipótesis, ¿verdad? No. No malinterpretemos las cosas, porque los hermanos separados también son tan inteligentes que tratan de disuadir las palabras que decimos los predicadores católicos y la malinterpretan, la deforman y comienzan a deformar más la fe, de sus seguidores, es decir, de las demás sectas protestantes. Decía hace unos días cuántas iglesias protestantes hay hasta hoy en día. 70,000 iglesias, disque iglesias, no son iglesias, son sectas protestantes, porque protestan de la verdad de Jesucristo, de lo que Jesucristo, Él lo dijo con sus propias palabras, con su propio labio, desde el fondo de su corazón, y también porque Dios Padre inspiró, habló a través de Simón, y por eso que Jesús, como era el Hijo de Dios, no podía decir, mi Padre te inspiró a hablar, pero yo no le voy a hacer caso. No, porque entonces también Jesús, como hijo, caía también en la desobediencia, en la rebeldía, en la soberbia, y fallaba en su misión. Por eso le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, o Simón Barjoná, que dicen algo otras traducciones, ¿verdad? Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, estimado hermano, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, no podemos tampoco venir nosotros, por muy predicadores, por muy teólogos, por muy estudiosos, por muy apologistas, por muy pastores, licenciado, ingeniero, arquitecto, secretario. Hermano, la palabra de Dios es clara, es viva y eficaz. No la obviemos, no la malinterpretemos, no le demos un mal discernimiento, no disciernas mal, estimado hermano, pastor, evangélico, como tú te quieras llamar, hermano. Somos hermanos en Cristo, aunque a ti no te guste, pero escucha la voz de Dios. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La fe de Cristo y de los apóstoles tiene que estar basada en Cristo Jesús. Y Pedro no se iba a equivocar, Pedro no se equivocó, Pedro tampoco no iba a equivocar o engañar a los demás apóstoles. Es decir, tomándose o adjudicándose, dijéramos, ¿verdad?, una autoridad que no es de él. La autoridad, Pedro la comenzó a tomar y llevar a cabo o realizarla hasta que Jesucristo subió al cielo, es decir, la ascensión de nuestro Señor al cielo, el derramamiento del Espíritu Santo, y después Pedro toma la palabra dentro de los 11 y proclama, comienza ya a hablar en nombre de los 11 o de los 12, en nombre de Jesucristo. Hermanos, no malinterpretemos las cosas, ¿verdad? Como católicos sabemos muy bien dónde estamos parados, dónde está nuestra fe. Cristo fue el que quiso darnos una sola fe. Primeramente diciendo una iglesia. Y esto es lo que la Iglesia Católica ha luchado durante estos prácticamente 21 siglos. Mantener la unidad, mantener la forma que no haya división, separación. Por supuesto, eso no se puede quitar, no se puede dejar a un lado. Siempre habrán divisiones, siempre habrán sectarismo, siempre habrán diferencias de pensamiento, de ideologías, hermano, y eso es lo que hace aprovecharse el enemigo
para robar nuestra fe. Luego, oiga lo que dice: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál fe? La fe de la iglesia fundada en Pedro. Porque Jesucristo está diciendo claramente que Él iba a edificar y los poderes de la muerte no la iban a poder vencer, no iban a prevalecer en contra de la fe, por la unidad. La unidad hace la fuerza. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? La unidad, la armonía, la paz, la comunión. Ahora comenzamos, hermanos, estos temas. Por eso les invito de favor que siempre me acompañen, que no abandonen mis mensajes, mis predicaciones, aunque sea lo poquito que yo puedo. Quiero transmitírselos, quiero compartirlo con ustedes. Y ustedes también, si los miran en los videos, si les dan un like, ¿verdad? Si me dejan un mensajito, si dejan ahí palabras de ánimo, de aliento, comparten los videos, es una gran ayuda, es un gran apoyo para mí, porque yo digo, están los hermanos viendo los videos, algo les está ayudando. No lo hago por otra cosa, no lo hago por fama, no lo hago por vanidad, lo hago por compartir lo que Dios me ha regalado. Termino diciendo las últimas frases que Cristo le dijo a Pedro. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Escuche esto, escuche la voz de Jesucristo, por los que dicen que Pedro no tiene ninguna autoridad dentro de los apóstoles, por los que dicen que los apóstoles se dejaron engañar por el apóstol Pedro, que los católicos estamos siendo engañados por el Papa, estamos engañados por Pedro. Fue Cristo, hermano, el que quiso dar la llave del reino. ¿Y quiénes somos nosotros, los humanos, para negar esto? Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates, Pedro tiene el poder en la tierra para atar pecados que nos priven de llegar al cielo, y también tiene poder para desatarnos los pecados para que nos ayuden a llegar al cielo. Es la autoridad del apóstol Pedro, es la autoridad misma que hoy tiene el Papa Francisco, que es el que representa al apóstol Pedro en la Iglesia Católica Universal. 265 papas en la historia, en los 21 siglos de historia de la Iglesia. La Iglesia Católica no ha quedado ni tan siquiera un año sin que no tenga esta promesa de Cristo guiando siempre su iglesia. Yo te daré la llave del rey para que tú ates o lo que tú también desates. Cuidado, hermano, si tú estás caminando en una disque iglesia donde nadie te puede desatar de los pecados cometidos para entrar al reino. Y no te excuses diciendo, y Cristo ya limpió mis pecados, pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. No te excuses en eso, si eso a todo mundo lo hizo Jesucristo. Pero la promesa que le hace a Pedro, para que Pedro continúe su misión, ¿dónde la dejas tú? ¿Dónde la ocultas tú? No tapes estos versículos con los dedos. No cierres los ojos, hermano, cuando leas estos versículos en la Sagrada Escritura. Te lo recuerdo, Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es Dios mismo el que está diciendo a través de nuestro Señor Jesucristo que ellos en el cielo también toma como desatado, liberando, purificando, santificando, limpiando los pecados de aquel hombre, de aquella mujer, de aquellas personas que el representante de Pedro en la tierra libere, desate. Estimado hermano en Cristo, no quiero quitarte todo tu tiempo, no quiero que tú te estreses, no quiero que tú te aburras por estar acompañándonos en nuestras transmisiones de defensa de la fe. Tu amigo y servidor Marvin Corado te acompañó en un nuevo tema más.
Estén atentos, compartan nuestros videos. Hasta la próxima.